Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos. Aquí quien vos habla es Wilson y seguimos con la clase de hormonas. Entonces vamos a hablar del metabolismo fosfocálcico, muy importante. Miren, la primera cosa que uno tiene que darse cuenta es que el calcio viaja en el plasma, 50% va a estar ionizado, 9% va a estar unido a aniones y un 41% va a estar unido a proteínas. De un 40 a 41% va a estar unido a proteínas. Y eso es importante. Los valores de calcio, mira, no es algo que ustedes solo tienen que saber hoy, pero guardárselo en su corazón, porque eso más adelante ustedes verán que tienen que saberse sí o sí. Solo voy a mencionar, pero no es algo que ustedes tienen que hacer hincapié en ese momento. Pero la calcemia, que es la concentración de calcio sérico, o sea, lo que está viajando en la sangre, va a ser de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. La fosfatemia, que es la concentración de fosfato que yo tengo en la sangre, yo tengo de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Funciones de calcio. Miren, cuando nosotros empezamos a estudiar en histología, nosotros vemos que el calcio está aquí, está presente en qué? Está presente en el proceso de coagulación, en la contracción del músculo, pero yo quiero ir un poquito más allá porque eso le va a servir incluso en segundo año. Y para que ustedes se lo sepan, esa es la misma clase que yo imparto a la gente que está en segundo año, porque ya estoy agarrando las cosas de Guyton, de Constanzo, y mezclando con las cosas de histología, porque yo empiezo hablando algo de histología y después terminamos en fisiología. Porque para comprender la regulación que va a tener las hormonas, yo tengo que tener un conocimiento de anatomía, conocimiento de histología y fisiología. Claro. Así que miren, no es eso, si ustedes saben por encima, está bien, hoy está bien, pero mañana, segundo año, no. Segundo año ustedes tienen que decir incluso, mira, extracelular esto, intracelular esto. Hoy día ustedes no tienen preocupaciones, ustedes pueden decir como les dé la gana. Incluso pueden olvidar cosas aquí. Pero en segundo año ya no. En segundo año yo quiero que ustedes se lo sepan. Extracelular, intracelular. Entonces, extracelular, ya estoy preparando el camino, que en segundo año es duro. Mineralización de los huesos, ese es un fenómeno que da extracelular. Cofactor de factores de la coagulación, eso es importante. Yo ni voy a nombrar que el 7, no y 10, porque son factores, va a participar el calcio importante en la coagulación. Intracelular interviene como segundo mensajero. Ustedes están escuchando que yo hablé varias veces de segundo mensajero, porque yo tengo en un proceso determinado, que yo tengo un receptor. Eso no se lo tiene que saber, pero un receptor que va a ser estimulado, que tiene un nombre específico, va a liberar algo que va a convertir ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico sí va a ser el segundo mensajero, el que te avisa que algo está sucediendo. Entonces, el calcio interviene en segundo mensajero, el crecimiento y diferenciación celular se da por el calcio, el transporte de hormonas también, la contracción muscular, eso es algo que ustedes sí tienen que saber sí o sí. Quizás mira, el de contracción muscular y transmisión del impulso nervioso son dos cosas. Mineralización de los huesos, la gente está en primera año, no se puede olvidar, ni mineralización de los huesos, ahí, tilde. Hay contracción muscular, tilde, y transmisión del impulso nervioso, tilde. O sea, esas son las cosas que uno tiene que conocer. Miren, eso es cuarto año, pero es bueno que ustedes se lo sepan. Es bueno que ya vayan absorbiendo esas cosas, porque la gente empieza a hacer preguntas. Vos vas en la primera vacación a Brasil, y, ¿qué está haciendo medicina? Mira, yo tengo un problema, y la gente no se da cuenta. Mira, yo tengo primer año. No quiere saber. Oye, pero tú no vas a ser médico. No importa. Entonces, eso lo tenga en cuenta. Entonces, como el calcio está participando directamente en la contracción de los músculos, es normal que si yo tengo hipocalcemia, si yo tengo poco calcio en la sangre, o sea, que tiene que estar por debajo de 8,5 miligramos por decilitro en la sangre, ¿qué pasa? Que yo voy a tener problemas que tengan que ver con músculos. ¿Cuál es una cosa que yo tengo de debilidad muscular? Parestesia. Entonces, la parestesia me va a originar ¿qué? Essa dificuldade, porque eu tenho pouco calcio. Então, parestesia, primeiro síntoma. Depois, signo de Trousseau. Signo de Trousseau, ¿qué es eso? Mi gente, miren, ustedes van a agarrar el manguito, y van a inflar por encima de un 20 miligramos de mercurio, por encima de la tensión normal del paciente. Y van a quedar por 3 minutos.
se ocurre una contracción involuntaria, ya te das cuenta que está en presencia de una hipocalcemia. Es el signo de Trousseau. Entonces, tú le pones el manguito, le infla, le pones 20 milímetros de mercurio por encima, y si hay una contracción involuntaria, hipocalcemia. El signo de Chebostek, ¿qué es el signo de Chebostek? Mira, yo hago una percusión en el arco zigomático y me causa espasmos musculares en la face. Si yo me doy cuenta que yo hago eso, y la persona empieza a tener espasmos musculares en la cara, hipocalcemia. Y es el signo de Chebostek. Bien, y eso es importante. Te queda haciendo percusión y la persona empieza, desencadena espasmos musculares en la face. Es el signo de Chebostek. La hipocalcemia va a producir una arritmia, tetanía y convulsiones. Pero la cosa que más llama nuestra atención es el signo de Trousseau y el signo de Chebostek. La regulación del calcio, muy importante, va a estar dada por dos glándulas, básicamente la glándula tiroides, la glándula paratiroides. La glándula tiroides va a responder a una hipercalcemia con secreción de calcetonina, porque la tiroides tiene que darse cuenta, mira, tengo mucho calcio en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? La glándula tiroides tiene que enviar a alguien y diga, mira, ahorrar calcio, no vamos a reabsorber calcio. Entonces, el que va a enviar ese mensaje por la glándula tiroides es la calcetonina. Entonces, calcetonina es una hormona que es hipocalcemiante, porque yo tengo hipercalcemia, que me va a promover hipocalcemia va a ser justamente la hormona calcetonina. Calcetonina que está siendo liberada por quién? Por la glándula tiroides. La glándula tiroides libera calcetonina y va en el hueso, va a estimular osteoblasto. Osteoblasto va a hacer que aumentar el depósito de calcio en el hueso, por eso nosotros estamos diciendo que estamos sacando de la sangre y metiendo al hueso. Y eso es importante. Después, si yo tengo mucho calcio en la sangre, estoy enviando calcetonina para decir, mira, ahorrar, guardar todo lo que tenga de calcio en el hueso. ¿Qué yo voy a decir al intestino y el riñón, que son los encargados de hacer la reabsorción de calcio? Disminuir esa reabsorción, porque no me hace falta, yo tengo mucho en la sangre. Entonces, justamente es el estímulo que le va a dar al intestino y al riñón. Calcetonina va a decir, mira, yo no necesito calcio, si parar con eso, yo no es necesario que haga reabsorción de calcio. Entonces, en ese momento, como nosotros hablamos, la calcetonina va a producir un descenso de calcio y cuando pasa por debajo de 8,5 miligramos por decilitro, que es el valor de calcio normal, ¿qué va a pasar? Yo tengo hipocalcemia. Y cuando yo tengo hipocalcemia, ¿qué va a pasar? Yo voy estimulando la glándula paratiroides. La glándula paratiroides, ahora a su vez, cuando está recibiendo el estímulo de hipocalcemia, tiene que secretar a alguien que va a aumentar la calcemia. ¿Quién va a aumentar la calcemia? Paratormona. Paratiroides, paratormona. Paratiroides, paratormona. Paratiroides, paratormona. La paratormona va a ser secretada por la paratiroides y tiene un efecto hipercalcemiante. Entonces, ¿qué la paratormona va a hacer? Riñón, intestino. Agarrar todo el calcio que tenga y meterte el torrente sanguíneo, porque estamos mal. Eso lo va a hacer. Entonces, el riñón va a reabsorber más calcio, el intestino va a reabsorber más calcio. Y en el hueso, el recado que le va a enviar al hueso es disminuir el depósito de calcio, y porque nosotros estamos sacando calcio del hueso y metiendo al torrente sanguíneo. La célula que va a ser estimulada cuando eso ocurra va a ser los osteoclastos, que ustedes ya conocen, que es una célula multinucleada, es verdad, multinucleada, que se conoce también como célula fantasma, porque tiene una forma, los fantasmas de antiguamente, que la gente metía la sábana por encima y ¿entienden? O sea, es el mito del fantasma de la sábana. Entonces, la paratormona, el riñón disminuye la absorción, el intestino disminuye la absorción y en el hueso disminuye el depósito de calcio, estimulando los osteoclastos. Y con eso yo voy a obtener hipercalcemia y ahí volvimos a otra vez a un ciclo infinito. Eso no termina jamás. ¿Dónde se encuentran las reservas de calcio? Mayoritariamente en el hueso, 99%, como hidroxiapatita. Eso después, si ustedes tienen un chance, yo les sugiero para que se lo lean otra vez, tejido óseo. Porque dentro de los tejidos que las profesoras te van a preguntar algo,
puede ser tejido nervioso y tejido óseo, porque tiene todo que ver, incluso con el metabolismo fosfocálcico. Miren, ¿cuánto de calcio va a ser absorbido en la dieta? Nosotros tenemos una necesidad básica de 1000 miligramos diarios de calcio. Esa es la dieta normal de una persona, necesita 1000 miligramos. Y entonces eso va a ser ingerido, absorbido de verdad, 200 miligramos van a ser absorbidos por quem? Por xixi y hígado. Y 800 miligramos van a ser excretados. Pero aquí está la cosa más interesante que uno tiene que darse cuenta, que es, miren, nosotros hablamos que el calcio está viajando de forma iónica en un 45-50%. Y que está viajando unido a proteínas en un 40-41%, ¿verdad? Listo. Ahora, lo que ustedes no saben, que ustedes verán eso más adelante, porque la albúmina va a estar encargada de hacer el transporte de calcio en un 40%. Eso en números generales. ¿Qué pasa? Si yo sé que el calcio está viajando en un 40% unido a albúmina, que es una proteína, albúmina, ina, proteína, yo sé de ese cuento. Entonces ya sé qué pasa. Y si yo tengo un problema que hay disminución de proteínas, yo voy a tener una disminución de calcio. Porque si yo no tengo proteínas suficientes, yo estoy perdiendo proteínas. Voy a dar un ejemplo. Me gusta dar ese ejemplo del síndrome nefrótico que está ahí porque mi mamá tiene síndrome nefrótico. Y es una de carácter inmunológico. Pero, en suma, ¿qué uno tiene que saber? Que la síndrome nefrótica va a hacer con que se pierdan proteínas del plasma. ¿Cuáles son las proteínas que se pierden cuando la persona está así, a morirse de síndrome nefrótica? Se pierden todas las proteínas porque el glomérulo no tiene la capacidad de mantener esas proteínas y se pierden. Proteínas que no debería tener en la orina. Ni proteína, ni aminoácido, ni glucosa, esas cosas son completamente reabsorbidas por los túbulos contorneados. Y entonces, ¿qué pasa? Como yo no tengo ese freno, como que me está pasando cosas que no deberían pasar, yo voy a perder proteínas. Dentro de las proteínas que yo voy a perder en ese filtrado que está mal hecho, va a ser albúmina. Y si yo estoy perdiendo albúmina, yo estoy impactando directamente en gradiente coloide osmótico del plasma. ¿Qué es el gradiente coloide osmótico del plasma? Yo necesito una cantidad segura de proteínas para que se me mantenga ¿qué? El agua. Porque si yo tengo un desequilibrio de proteínas en el torrente sanguíneo, ¿qué va a pasar? El agua se va y se va al tercer espacio, al espacio intercelular. Y de ahí aparece que el primer signo de una persona que está en síndrome nefrótica, hinchazón. La persona se hincha los dedos primero, se hincha las manos, y ahí la gente solamente se da cuenta cuando se hinchan los pies. Increíble. Que la gente dice, mira, porque no sé por qué, pero la gente, mira, mi anillo está apretando. No es el anillo que está apretando, tu dedo que quedó hinchado, y la gente no se da cuenta, pero se da cuenta cuando se hinchan los pies. Mira, mi pie está hinchado. Y miren, solo para un detallito aquí importante, cuando nosotros hablamos hinchazón, eso hay dos términos médicos. Hinchazón es edema. Y edema, en terminología culta médica, nosotros llamamos de síndrome hidropígeno. Solo para que se lo sepan, eso ustedes verán más adelante, pero cuando ustedes escuchen síndrome hidropígeno, saben que tiene que ver con edema, y edema, hinchazón. Y como yo me percato que yo estoy delante de un edema, hay un examen físico que se llama CASO o GODE. O sea, yo voy a hacer así, mira, yo tengo aquí y yo voy a pulsionar con la yema del dedo. Si me queda una cuevita, yo sé que estoy en edema. Está en demasiado lugar. Si no me quedó cuevita ninguna, no tengo edema. Pero si yo pongo el dedo, se queda una cuevita y demora un poco a desaparecer, yo tengo entonces yo pongo edema, una cruz. Si yo le pongo el dedo y se queda, permanece, pero no tanto, pero se permanece, dos cruces. Y si yo le aprieto y se queda justamente donde yo le apreté, edema, tres cruces. ¿Y qué significa eso de poner cruces al edema? Que yo estoy hablando de cuán intenso está ese edema. Si ese edema es leve, si es un edema ligero, si es un edema moderado, si es un edema
intenso, y eso es importante. Incluso, uno de los lugares que uno se ve que va a dar un aspecto de cara de luna llena, mira, cara de luna llena, aquella cara que uno ve, se da cuenta que la persona está realmente hinchada. Eso es típico de varias enfermedades, que te voy a decir, cara de luna llena. Después yo les sugiero para que ustedes busquen cuáles son las enfermedades que producen cara de luna llena, que eso es importante. Entonces, todo eso para decir que si una persona que tiene síndrome nefrótica va a perder proteínas. Dentro de las proteínas que va a perder, albúmina. Se está perdiendo albúmina, yo sé que la albúmina es una proteína transportadora, que una de las cosas que la albúmina transporta es calcio. Entonces, yo puedo hacer una proporción que para cada 1 gramo por litro que yo voy a perder de albúmina, me va a repercutir en 0,8 miligramos por decilitro de calcio. Porque tiene una relación estrecha. Y eso es importante. Quizás esa es la cosa más importante que uno tiene que darse cuenta. Es sobre eso. Miren. 11:50. 11:50. Alcanza. Meu Deus, não fala mais também não. Un momento, que vamos a dar la...